Hoy día vamos a tocar varios temas para recapitular un poco cosas que quedaron pendientes y que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, un poco el temario, vamos a ver a qué se refieren las medidas de frecuencia que utilizamos más frecuentemente, probablemente ustedes las conocen, así que vamos a pasarlas rápido. Indicadores epidemiológicos que no alcanzaron a ver con la profesora Massey la semana pasada, algunos indicadores de gestión y cómo presentar información en términos gráficos, ¿ya? Eso es un poco lo que vamos a tratar de avanzar hoy día. En relación a las medidas de frecuencia que nosotros utilizamos para medir eventos en salud, están las frecuencias absolutas, que es el conteo, el número de eventos que ocurren, ¿cierto? Cuando uno dice número de cirugía, número de pacientes atendidos, es una frecuencia absoluta, y las frecuencias relativas que se dividen en tres grandes grupos. Las razones, las proporciones y las tasas, ¿ya? Y ahí cuando veamos las tasas vamos a aclarar un poquitito los conceptos que también planteó la profesora Massey en la sesión pasada. Las razones se caracterizan porque comparan la frecuencia de un evento con la frecuencia de otro evento, pero que son de naturaleza distinta. Entonces, ustedes ponen en el numerador eventos de un tipo de naturaleza y en el denominador de otra, y calculan la razón. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo la razón entre el número de camas que hay en el país y el número de habitantes que hay en el país, ¿ya? Entonces, ponemos que hay 8.369 camas y 17 millones de habitantes. Y la razón entonces va a ser 2,1 por 1000, y vamos a decir, o podría ser 0. Disculpe, doctora, parece que nos está presentando la presentación, va a la redundancia, no la estamos viendo. Ah, gracias por avisarme, yo pensé que estábamos viéndola. ¿Ahí sí? Ahora sí, sí. Ahora sí. Ah, ya, gracias por avisar. Entonces, vamos a decir, o vamos a interpretar una razón como que hay 2,1 camas por cada 1000 habitantes en el país, ¿ya? Y eso se diferencia de la proporción, porque en la proporción lo que vemos es que el numerador está contenido en el denominador, ¿ya? Es el parte del denominador. Y una proporción, ¿cierto? Entonces siempre nos va a hablar de la importancia relativa que tiene un fenómeno dentro de la totalidad. Y aquí, por ejemplo, decimos cuál es la proporción de hombres en Chile. Entonces tenemos el número de hombres censados en Chile el año 2017, partido por la población total, donde los hombres están incluidos, censados también en el 2017. Y podemos decir que el 48,9% de la población chilena son hombres, ¿ya? Y después de eso tenemos las tasas, y ahí yo quiero que prestemos un poco de atención, porque las tasas puede ser un indicador un poquito más complejo de entender. Porque una tasa, de lo que habla una tasa es de la velocidad de cambio de un fenómeno, ¿sí? ¿Cuánto aumenta o disminuye en el tiempo un fenómeno? Entonces, lo que nosotros usamos en el numerador son el número de eventos que ocurren, ¿ya? Pero cuando vemos el denominador de una tasa no son personas solamente, son tiempos personas, son cuántos tiempos de exposición hubo mientras se produjeron esos eventos que están en el numerador, ¿ya? Y cuando la profesora Massey hablaba, por ejemplo, cuando la profesora Massey hablaba de la tasa de mortalidad general y en el denominador ponía a la población a la mitad del periodo, eso en realidad es una tasa porque
nosotros por convención, o sea, por construcción, lo que decimos es que en el año hay un aumento que es lineal de la población y una disminución que también es lineal de la población. ¿Sí? Entonces, a la mitad del periodo coincide con haber seguido a cada una de las personas durante todo el año. Si vivieron 2 meses, las que vivieron 6 meses, las que vivieron 8 meses, las que nacieron en el segundo semestre y vivieron 3 meses en ese año. Entonces, si yo multiplico por un año a todas las personas que habían a la mitad del periodo, estoy considerando los tiempos persona de exposición de toda la población. ¿Ya? Y eso ocurre porque estamos hablando de una población grande, entonces cuando los números tienden a infinito o a muy grande, la ley esta del crecimiento y decrecimiento lineal se produce, ¿ya? Pero cuando estoy haciendo un estudio más pequeñito, es muy importante que yo hable de tasa cuando realmente puedo sumar los tiempos de exposición que estuvo cada uno de los participantes en el estudio, ¿ya? Si no, estoy hablando de una proporción. Si lo que yo digo es el número de sujetos que enfermaron en relación al número de sujetos que entraron al estudio, estoy hablando de una proporción, ¿ya? Y vamos a ver que lo primero es una tasa de incidencia y lo segundo es una incidencia acumulada, que son cosas distintas en su interpretación. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, súper. Por favor, vayan parándome si es que hay algún concepto porque yo hablo súper rápido en general, entonces me pueden ir parando cuando quieran. Entonces, retomemos algunos de los indicadores que no alcanzamos a ver con la semana pasada y que son los indicadores que se usan principalmente para estudiar la morbilidad, ¿ya? O sea, vimos con Marinela cómo se estudiaba la mortalidad a través de las tasas de mortalidad y vamos a mirar ahora en esta primera media hora cómo se estudia la morbilidad. Y la morbilidad, a diferencia de la mortalidad, es un fenómeno que puede ocurrir más de una vez en la vida, ¿cierto? Uno se puede enfermar, mejorar, volver a enfermar. Entonces hay dos formas desde que uno se aproxima al estudio de la morbilidad. Desde el estudio de la prevalencia de la enfermedad y desde el estudio de la incidencia de la enfermedad. Cuando hablamos del estudio de la prevalencia de la enfermedad es cuando estamos considerando a todas las personas que están enfermas en un momento en el tiempo. Entonces uno dice, ¿cuál es la prevalencia de hipertensos en Chile? Todos los que están, el año 2021, todos los que sufren hipertensión el 2021, independiente, si se enfermaron el 2018, el 2010, el 2020, todos los que actualmente están con esa enfermedad, ¿ya? Esos son los casos prevalentes. Y el denominador son las personas que están en riesgo a pasar a ser parte del numerador, ¿ya? O sea, la población total podría ser, ¿ya? Y por otro lado, tenemos la incidencia que nos habla de los casos nuevos, ¿ya? Los casos nuevos que se producen durante el periodo de estudio. Entonces, en el caso de la hipertensión, y yo quiero hablar de la incidencia de hipertensión en el año 2021, tendría que considerar solo los casos diagnosticados de hipertensión en el año 2021. ¿Ya? Por ejemplo, para planificar cuántas atenciones yo tengo que dar al año siguiente, o cuánto me va a costar el GES de hipertensión, yo necesito saber cuál es mi carga de enfermedad con la que vengo, o sea, cuáles son los casos prevalentes, y necesito estimar los casos incidentes en los años consecuentes para poder ir sumándoselo a los casos prevalentes y así saber cuánto necesito para satisfacer la demanda total de pacientes con hipertensión, ¿cierto? Entonces puede que, como esta enfermedad, una enfermedad
que va aumentando con la edad, puede ser que en la medida que la población vaya envejeciendo, yo tenga que ir aplicando tasas de prevalencia, o sea, o de incidencia, perdón, mayores en los años futuros que en los años actuales, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve tener clara la diferencia entre prevalencia e incidencia. La prevalencia yo la puedo determinar en un periodo largo o la puedo determinar en un periodo corto, y eso va a depender si yo calculo la prevalencia puntual, ¿cierto? Que va a ser para un día o para una semana cortita, y voy a saber el número de personas que estaban enfermas ese día, ¿cierto? En relación al número de personas total que yo tenía en esa población, en ese estudio, etc. ¿Ya? Y voy a interpretarlo en términos de porcentaje, porque la prevalencia es una proporción. No existe la tasa de prevalencia. La prevalencia es una proporción, ¿ya? Y la prevalencia de periodo, que voy a medirla en un tiempo más largo, ¿cierto? Yo puedo decir entre el TX y el T2, que podría ser 2000 al 2001, etcétera, el tiempo que ustedes definan, y donde van a sumar todos los casos que fueron prevalentes durante ese periodo, aun cuando ya no lo sean en los últimos meses o no lo hayan sido en los primeros meses de ese periodo. Suman todos los casos prevalentes y los dividen por todas las personas que estaban en ese periodo de tiempo, ¿ya? Y también la prevalencia de periodo se expresa como una probabilidad, ¿ya? Ahora, para estimar la incidencia, tenemos dos formas, y eso es lo que yo les decía antes. Podemos hablar de la tasa de incidencia y de la incidencia acumulada. Tasa de incidencia cuando tenemos en el denominador tiempo persona, incidencia acumulada cuando tenemos en el denominador solo las personas que participaron en ese seguimiento, ¿ya? Entonces, para calcular una incidencia acumulada en general, uno requiere una corte que sea más bien fija, que tú tengas las mismas personas al inicio que al final. Entonces tú puedes decir cuántos casos de todos los que habían se enfermaron durante ese periodo de tiempo, y eso va a ser la incidencia acumulada, ¿ya? ¿Qué es lo que mide la incidencia acumulada? Mide la probabilidad de enfermar durante ese periodo, ¿ya? Y aquí tienen todas las personas que ingresan al estudio en el mismo momento, entonces uno asume que todas las personas están durante todo el tiempo en el estudio y solo se salen cuando presentan el evento. Entonces aquí yo diría que de estas 5 personas que yo tenía en el estudio, 3 presentaron en el evento, y por lo tanto calculo la incidencia acumulada como 3 partido por 5, eso es 0,6. Como es una proporción, también lo puedo expresar en términos de porcentaje, o por 1000, o por 10.000, como ustedes prefieran, y decir que la probabilidad de enfermar en estos 4 años fue de un 60%. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la tasa o densidad de incidencia. Se llama tasa, y en epidemiología hablamos más bien de densidad de incidencia, pero es una tasa, ¿ya? Y tiene que ver con la velocidad con que las personas pasan de estar sanas a estar enfermas, como les decía yo. Y el denominador es en unidad de tiempo persona. Entonces vamos a tener el número de eventos nuevos que se producen durante un periodo de tiempo, partido por los tiempos de observación, ¿ya? Por la sumatoria de todos los tiempos de observación. Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos una persona que ingresó al estudio y que estuvo en el estudio 4 años, ¿ya? Tenemos otra que ingresó al estudio y estuvo 2 años. La tercera estuvo 1 año, la cuarta estuvo 1 año, y la quinta estuvo 1 año también. Entonces, nosotros en realidad vimos que hay 3 eventos durante todo el estudio. Ese es mi numerador. Y el denominador es la suma de todos los años persona que hubo en el estudio. Entonces, 4 más 2, 6,
7, 8, 9. 9 años persona. Y eso da 0,33, y entonces ustedes pueden amplificarlo para explicarlo más fácilmente, y ustedes pudieran decir que ocurren 33 eventos por cada 100 años persona de observación. Esa es la velocidad con que ocurren los eventos. Y esa es la tasa. ¿Ya? Y eso es lo que presentamos aquí, por ejemplo, cuando el Ministerio nos presenta la tasa de casos confirmados por 100.000 habitantes. A esto nosotros decimos que son los casos que habían, y lo que usaron de denominador fue la población estimada para la mitad del periodo de ese año. Y por eso hablamos de que esto es una tasa, porque están usando la información, la población a la mitad del periodo, que sería lo mismo que el número de personas por un año de seguimiento. ¿Ya? Y podemos ver cómo la tasa de casos confirmados fue mucho más alta en la región de Magallanes que en Aysén, o en la región de Magallanes que en la región metropolitana, en este periodo de tiempo. ¿Ya? Esto fue el 1 de octubre del 2020. Y eso tiene que ver con que por cada 100.000 habitantes, o sea, usando el mismo unidad de denominador, habían más casos confirmados en Magallanes que en la metropolitana. Si nosotros viéramos solo número absoluto, por supuesto que hay más casos en la metropolitana que en Magallanes, ¿cierto? Pero cuando queremos comparar poblaciones que tienen distintos tamaños, calculamos las tasas y así podemos hacer esta comparación y darnos cuenta que el riesgo, que es lo que muestra una tasa, el riesgo de enfermar era mayor en Magallanes que en la región metropolitana a octubre 2020. ¿Ya? Ahora, otra cosa que es interesante es ver cómo se relaciona la prevalencia con la incidencia. ¿Ya? Como yo les decía, la prevalencia es una olla donde están todos los casos que ocurren de enfermedad por cada una de las patologías, ¿cierto? Son todos los casos acumulados aquí, todos los hipertensos están metidos acá, por ejemplo. Que tiene una llave por la que entran casos y tiene una llave por la que salen casos. La prevalencia va a aumentar si esta llave es grande y deja pasar una gran cantidad de casos. O sea, si la incidencia de la enfermedad es alta, la prevalencia va a tender a crecer, ¿cierto? Porque están entrando muchos casos. La llave por la que salen los casos tiene que ver con que te mejores o con que te mueras, ¿cierto? De cualquiera de las dos formas dejas de ser caso. Entonces, una enfermedad que tiene una alta letalidad, aun cuando tenga una incidencia alta, va a mantener prevalencias bajas, porque no va a lograr acumularse muchos casos vigentes en el año, ¿cierto? Si nosotros pusiéramos acá prevalencia de cáncer de vesícula o prevalencia de cáncer de páncreas, no se me van a acumular muchos casos en el año porque, bueno, la llave no es tan grande de entrada y la llave de salida es muy grande, ¿cierto? Porque tiene una alta mortalidad. Otros factores que afectan el aumento de la incidencia son la inmigración de los casos, por supuesto, y que haya muchos casos susceptibles, también nos va a aumentar la incidencia de la enfermedad, ¿ya? Y como les decía, si la duración de la enfermedad es larga, o sea, esta llave es chica, o si la letalidad es grande, esta llave crece. Y en ese juego de la incidencia, la duración de la enfermedad y la letalidad, van a estar la carga de enfermedades que tiene la población, ¿sí? Entonces, por eso que tenemos tantos hipertensos, porque tenemos una llave grande de hipertenso para entrar a la hipertensión, la enfermedad es crónica, por lo tanto la duración es muy larga, y la letalidad es baja, y por lo tanto lo único que pasa con ese tipo de enfermedades o condiciones es que crezca la prevalencia. ¿Ya?
¿Hasta aquí alguna pregunta, consulta? Ya, supongo que no, porque no les veo las caritas a todos, pero supongamos. Ahora, un segundo tema que teníamos que ver hoy día tiene que ver con los indicadores de gestión, ¿ya? Que son indicadores que ustedes utilizan harto y que están construyendo todo el rato. Así que probablemente sepan más ustedes que yo de esto, pero ¿por qué surgen los indicadores de gestión? Surgen porque hay que empezar a evaluar el desempeño de las organizaciones de salud, ¿cierto? Aparecen un montón de nuevas tecnologías y tratamientos que son sumamente innovadores, pero que eso lleva a que sean muy caros, ¿cierto? Aparece o sigue evolucionando una transición epidemiológica y demográfica que hace que la población se esté envejeciendo y el perfil de enfermedades vaya cambiando. Hay una población que cada vez demanda más y mejor atención porque sabe de sus derechos, ¿cierto? Y por lo tanto los empieza a hacer valer. Y hay un aumento del gasto de bolsillo en Chile que es impresionante. Y también un aumento del gasto en salud por parte del Estado, por todo lo que estábamos viendo. Entonces, todo esto hace que cada vez debamos ser más eficientes con los recursos que tenemos, porque la gracia en salud no es dejar de atender a las personas, sino que atenderlas con el mejor nivel de calidad y seguridad, pero con los menores costos posibles, y eso significa reducir toda la ineficiencia. Y entonces surgen los indicadores de desempeño y de gestión en salud para eso, para hacer seguimiento a las potenciales ineficiencias que tengamos como sector y poder pararlas. Y por lo tanto, la periodicidad con que se van siguiendo estos indicadores es muy importante, porque eso nos va a ir a permitir tomar acciones correctivas antes de que pase el año completo. Entonces, por eso, algo que antes te entregaban una vez al año, que son los indicadores de compromisos de gestión o qué sé yo, ahora todas las instituciones, incluso el servicio, está haciéndole un seguimiento mucho más frecuente, ¿cierto? Esto es un poco lo que yo les estaba diciendo recién, ¿cierto? Que permiten el control, que al detectar las desviaciones nos permiten identificar las causas y cambiar y mejorar la estrategia, que nos van a apoyar y soportar la toma de decisiones, ¿cierto? Y es algo que es súper importante, que los indicadores, sobre todo en los hospitales públicos, solo tienen sentido si la información que entregan es relevante para mejorar la salud de la población en los establecimientos, ¿cierto? Y en eso es súper importante que los indicadores no solo estén bien construidos desde lo formal, desde lo matemático, sino que además estén construidos desde la pertinencia de los de quienes van a usar esa información, quienes van a tener que tomar decisiones con esa información. Entonces, en ese sentido, es súper importante cuando uno construye, porque, por ejemplo, bueno, ustedes saben que yo estoy en la Escuela de Salud Pública y aquí en el Instituto de Neurocirugía, pero cuando uno construye los indicadores o los cuadros de mando para los servicios clínicos, solo tienen sentido si los jefes de servicio encuentran utilidad en la información que le están proveyendo esos indicadores. Y por otra parte, solo nos van a mantener y van a mantener el interés si la información que le entregamos es válida. Porque si cometemos errores, nos equivocamos, de repente empiezan a desconfiar de los indicadores que le estamos entregando y se empiezan a producir de nuevo roces y tenemos que volver a trabajar el tema de las confianzas con ellos, explicarles que ahora lo vamos a medir de otra manera, qué sé yo. Eso lo hacemos con Carlita, así que ella
ella sabe de lo que estamos hablando porque es una conversación continua entre quienes generan los indicadores y quienes utilizan la información que aportan los indicadores, ¿ya? Y por supuesto que la calidad de la construcción cumple un rol fundamental en ese proceso. Hay varias clasificaciones de indicadores y esto solo a modo de conocimiento, pero Don Abedian lo que hace es una propuesta sobre los tipos de indicadores que pudieran usarse, sobre todo para medir la calidad de la atención en salud. Y entonces él plantea que lo primero que tenemos que medir es contar con una estructura que sea adecuada para realizar nuestro trabajo, y por eso los indicadores más básicos son indicadores de estructura. Y después nos dice, bueno, si esta estructura es adecuada, podemos llevar a cabo algunos procesos, y viene la segunda categoría de indicadores, que son los indicadores de proceso, y finalmente nos dice, si tenemos estructura, proceso adecuado, entonces podemos empezar a medir los resultados. Y una tercera etapa sería contar con indicadores de resultado, que es lo que más nos importa, ¿cierto? Tener indicadores de impacto y de resultado. Pero para eso tenemos que asegurar las etapas anteriores y por lo tanto no descuidar los indicadores de estructura y de proceso. En relación a los recursos de estructura, los indicadores de estructura, miden la estructura en términos de recursos humanos, ¿cierto? En cuanto a la calidad y la cantidad del personal, los recursos materiales, que tienen que ver desde las edificaciones, los equipos, el año pasado, los ventiladores mecánicos, ¿cierto? Fue un tema de estructura importante. Los equipos de protección personal fue un tema de estructura importante, ¿ya? También aquí están incluidos los TICs, o sea, toda la tecnología, la información que requerimos para poder estar comunicados y para poder estar aportando información rápidamente. Y por supuesto, los recursos financieros, que también son parte de este ítem, ¿cierto? La estructura organizacional de una institución también podría decirse que es parte de un recurso estructural, y tiene que ver con la relación que hay entre las autoridades y los responsables, y por lo tanto tiene que ver con los diseños de gobierno médico, de gobierno institucional que se producen, y cómo esos diseños de gobierno médico descentralizan la toma de decisiones hacia las jefaturas de servicio, que son quienes finalmente gastan y producen todo lo que pasa en el hospital. Los indicadores de proceso, que nosotros medimos mucho, ¿cierto?, debieran medir los procesos desde que el paciente toma contacto con nosotros, o sea, desde la interconsulta o la visita a la urgencia, o qué sé yo, hasta que él es devuelto en forma asistida a su prestador, como la atención primaria, ¿sí? Porque en nuestra red el dueño del paciente es la atención primaria. Él nos lo manda para que nosotros lo encachemos un poco cuando ellos no pueden, y se los tenemos que devolver con todas las indicaciones y con todos los tratamientos realizados. Entonces, podemos aquí tener indicadores de acceso, de uso de servicios, indicadores de calidad de la historia clínica, por ejemplo, en indicadores de proceso, el porcentaje de muestras rechazadas en un laboratorio. Ese es un indicador súper importante cuando empiezan a llegar todas las muestras de sangre y empiezan a llegar coaguladas. Bueno, ese proceso algo tiene, hay que ponerle ojo, ¿ya? La categorización riesgo-dependencia, todo eso podemos hablar como indicadores de proceso. Y finalmente, los indicadores de resultados, que son los que nos interesan fundamentalmente, que es decir, cuál es el nivel de beneficio que alcanzan nuestros pacientes. Y entonces acá nosotros tenemos bien pocos indicadores de resultados, tenemos algunos indicadores que nos permiten valorar satisfacción usuaria, pero no sé si ustedes creen que el instrumento que aplicamos de satisfacción usuaria, o que se aplica desde afuera, realmente mide la satisfacción con la que nuestros usuarios
nos miran. A mí me parece que es difícil pensar que todos los hospitales de Chile tienen una satisfacción usuaria cercana a 6,8, o sea, seríamos demasiado top para que la gente creyera que estamos cerca del 7. Nosotros mismos nos damos cuenta que está lejos de eso. Entonces, no tenemos buenos indicadores de satisfacción usuaria. Indicadores de mortalidad, si miran los censos o miran los GRD, ¿cierto? Ahí tenemos indicadores de mortalidad en UCI, de mortalidad en sala, tenemos algunos indicadores de mortalidad. Y indicadores de discapacidad no tenemos nada, tenemos muy poquito. Probablemente algunas cosas asociadas a úlceras por presión o qué sé yo, pero si nosotros quisiéramos saber cuál es el resultado de nuestros pacientes, por ejemplo, cuál es el resultado de todos los pacientes que tratamos por stroke un año después, en términos de cómo recuperaron su vida diaria, no tenemos nada de eso. Entonces yo creo que en general todavía estamos trabajando con hartos indicadores de resultado en términos administrativos, que toda la plana administrativa tiene que dar cuenta, o sea, que se quede sin deuda, que el pago a los proveedores, qué sé yo, bueno, se puede hacer de proceso, pero terminar sin deuda. Pero los indicadores clínicos que den cuenta de la accountability o del dar cuenta del quehacer clínico, todavía son muy, muy poquitos. Bueno, y dentro de los resultados también tenemos los indicadores de eficiencia, ¿cierto? Y la eficiencia nosotros la medimos todavía solamente a través de las estadías hospitalarias o de los índices ocupacionales, que no necesariamente hablan de la recuperación clínica del paciente, ¿cierto? Pasa un poquito lo mismo. ¿Qué cosas debiera tener un buen indicador? Un buen indicador debería ser válido, o sea, que lo que diga que está midiendo es lo que está midiendo. Si ustedes me hablan de mortalidad en UCI, que lo que yo lea es la mortalidad en UCI, no la mortalidad en el postoperatorio, no la mortalidad después que pasó a sala, que sea súper, que refleje lo que realmente es. Lo mismo que la validez. En eso nosotros hablamos cuando decimos, ¿cuál es la validez de la encuesta de satisfacción usuaria? ¿Mide satisfacción usuaria? No, yo no creo que sea tan válida, porque a mí me parece que mide otras cosas, pero no sé si es satisfacción real. La confiabilidad tiene que ver con que yo tengo un indicador que siempre me va a medir lo mismo en el tiempo, no va a ir cambiando, no va a ir midiendo una cosa, después otra, ¿ya? El que los indicadores sean comprensibles para el que los tiene que usar es fundamental. Y en eso, la ficha del indicador, la instrucción, la explicación de los indicadores, incluso la forma gráfica en que se presenta el resultado, es fundamental, ¿ya? Y por eso que después vamos a ver un poquito de la forma gráfica. Deben ser sencillos de entender, de levantar, no deben hacer que a la gente que recoge la información para construir estos indicadores les sobrecargue la pega. Fíjense que quienes reportan la información, quienes alimentan la información para que nosotros podamos trabajar esos indicadores, en general son clínicos, que tienen su foco en otra cosa. Entonces, si nosotros le recargamos, digitando 2 veces lo mismo, diciéndole que llenen la información en el tracker, pero además que la llenen en la unidad centralizada de cama o de pabellones, o no sé qué, que además la llenen, eso estamos sobrecargando a la gente y la gente va a empezar a ponerle poca ánimo. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es contar con sistemas integrados, de manera de que la información que ya se está registrando en una plataforma, de alguna manera se integre a otra plataforma y no tengamos nuestro personal clínico digitando 2 o 3 veces la misma información, ¿ya? Entonces, ese es algo que uno le puede ayudar. Lo otro que uno puede ayudar al personal clínico es generarle. Nosotros cuando llegamos, lo primero que nos encontramos fue con millones de papeles donde se llenaba todo en papeles. Entonces nosotros decíamos el registro de esterilización de los broncoescopios en el cuaderno, y todo en el cuaderno. Entonces la hoja de pauta en carpetas con las pautas y archivadas. Lo primero que uno puede hacer es digitalizar todo eso y generar
no sé, un archivo en Excel, que puedan ir con una máscara bonita, que puedan ir llenando todos los días y que si quieren imprimirlo, lo puedan imprimir, pero que para nosotros que necesitamos trabajar con los números, no tengamos que digitarlo o ellos no tengan que digitarlo. Entonces, esas pequeñas intervenciones yo creo que son cosas que los equipos de gestión pueden apoyar a los equipos clínicos para facilitarle la pega a ellos y también a nosotros, ¿ya? Bueno, y la sensibilidad, que es lo último, tiene que ver con la capacidad de que un indicador muestre que algo malo está pasando. Que su cambio en el número sea sensible, o sea, que no esperemos que la cosa llegue al suelo para que el indicador refleje un problema, ¿ya? La ficha, bueno, ustedes esto lo conocen de memoria porque conocen, me imagino, el SISQ y conocen donde hay fichas de indicadores que están propuestos, pero siempre una ficha de un indicador debe contar con el nombre del indicador, que tiene que reflejar lo que estamos midiendo, ¿ya? O sea, el nombre es importante y tiene que ser congruente con la fórmula del indicador. Tienen que definir el propósito y debe estar súper claro para qué estoy siguiendo este indicador. Tienen que ver el método de cómo lo vamos a medir. ¿Va a ser un número absoluto? ¿Va a ser una razón? ¿Va a ser una tasa? ¿Va a ser una fórmula compuesta? ¿Cómo va a ser? Van a definir qué es lo que van a considerar como evento y qué es lo que van a considerar en el denominador como el grupo en riesgo que puede pasar a ser parte del numerador. El periodo de referencia, o sea, de cuándo a cuándo, la fuente de datos, ¿cierto? Debe haber una nota técnica si el indicador es complejo y requiere que haya más precisiones, directrices para la interpretación y las limitaciones, porque los indicadores no siempre sirven para todo, entonces deben haber limitaciones que digan, ojo, tenga cuidado con esto, que no se puede interpretar en estos casos, ¿cierto? Y esto es muy importante. Otra cosa que es súper importante es que haya retroalimentación del resultado de los indicadores. Si yo le pido, por ejemplo, esto pasa en calidad. Las enfermeras en calidad llenan una cantidad de pautas para hacer indicadores todo el rato. Llenan, y no siempre reciben la información procesada para saber cómo van. Entonces, algo que es muy importante es fijarse que si las enfermeras están llenando pautas de úlceras, pautas de posicionamiento, pautas de no sé qué, al final de mes, cuando ellas manden las pautas, les devuelvan y le digan, mira, este mes tuviste menos úlceras por presión que el mes pasado, esta es tu curva, vas mejorando, porque así estimulamos a que vayan llenándola, porque le encuentran un sentido y les sirve. Si esto queda guardado en la oficina de calidad, no va a producir ningún cambio y por lo tanto llevar indicadores no tiene ningún sentido porque no van a mejorar los procesos. Y la importancia de llevar indicadores es que mejoren los procesos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veamos el indicador de camas disponibles. El indicador que es un indicador de estructura, ¿cierto?, de los más básicos, y aquí yo necesito que, aunque estén con su camarita apagada, por favor, participemos en la respuesta. Camas disponibles vamos a llamar a las camas habilitadas con infraestructura y recursos humanos, ¿ya? ¿Basta con tener camas disponibles para decir que estamos bien en la institución? No basta con eso. No, ¿no es cierto? Probablemente tenemos que ver si las camas están ocupadas, porque que estén disponibles es un gasto fijo, y por lo tanto podemos ocupar un indicador distinto, que es el porcentaje de ocupación, donde vamos a ver que vamos a medir el grado de utilización del recurso cama, ¿cierto? Esto resulta ser súper buen indicador cuando se obtienen cifras alrededor del 85%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque permite este 15% de camas desocupadas tenerlas disponibles para situaciones de emergencia, para situaciones de riesgo. ¿Sí? ¿Qué nos ha pasado durante la pandemia? Por ejemplo, en la UPC,
hemos estado en el 85%, hemos estado sobre el 95%, lo que no habla bien tampoco de una gestión hospitalaria, habla de una situación de emergencia, pero que es algo que no debería sostenerse en el tiempo. O sea, si estamos con todas nuestras camas en 95%, quiere decir que el país tiene un déficit de camas y que hay que aumentar las camas, ¿cierto? Porque nos está dejando con poco margen para los accidentes, para las urgencias, qué sé yo. Que las camas estén ocupadas, ¿es un indicador de que somos eficientes? Bernardo dice que no. ¿Por qué, Bernardo? Claro, porque ahí estamos viendo que se están utilizando, pero que marque eficiencia, según yo, no lo indica. No, ¿cierto? Porque para que nosotros usemos las camas eficientemente, debiéramos ingresar al paciente, atenderlo rápidamente y darlo de alta. Entonces, mantener una cama ocupada durante 2 meses, si es con el mismo paciente que se pudo haber tratado en 15 días, habla de una ineficiencia tremenda. ¿Sí? Entonces, no basta con tener las camas ocupadas. Y ahí aparecen otros indicadores, como por ejemplo el índice de rotación de cama, que lo que dice es cuántos pacientes atiendo por cama al año. Entonces, una alta rotación quiere decir que una cama me sirve para atender 30 pacientes en el año. Y ahí, si lo estoy dando de alta bien, resueltos y sin reingresos, quiere decir que soy sumamente eficiente en el uso de mis camas. ¿Sí? Por supuesto que un índice de rotación de una cama de la maternidad debiera ser súper alto, porque una cama de la maternidad no debiera ocuparse más de 3 días por paciente, máximo 4, ¿cierto? Entonces, en un mes yo podría tener, no sé, 8 personas, y en un año casi 100, ¿cierto? Eso no puedo esperar tener esa rotación en un servicio de medicina interna, donde probablemente los casos son más complejos y requieren de mayor estudio, tratamiento un poco más largo, o tampoco en cirugía general, donde también debiera ser rapidito, ¿cierto? También ahí las cirugías deberían ser rapiditas en términos de cirugía general. Entonces, el índice de rotación, el resultado tampoco es único, hay que mirarlo en su contexto, pero sí habla de una mayor eficiencia. También hay otro que es muy parecido, que mide promedio de días de estada, ¿cierto? Que es como el inverso al índice de rotación, o sea, hablan un poquitito de lo mismo, de cuánto están las personas, y las metas sanitarias nos pedían que estuvieran hasta 7 días, ¿se acuerdan? Entonces ahí empezaban los servicios, me acuerdo que El Salvador siempre estaba por sobre 12, con el tórax pedíamos siempre como 8 o 7, pero querían que fueran 6, nosotros pedíamos 8, porque teníamos que ser muy eficientes. ¿Cómo se mejora la eficiencia? Yo no sé, una de las cosas que son súper importantes para mejorar la eficiencia de la cama es hospitalizar al paciente el día de su cirugía, no antes, por ejemplo. Es que cuando el paciente ingresa tenga un programa de hospitalización donde les digan, mire, mañana tenemos resonancia, pasado mañana en geografía y el no sé qué, y no que el paciente esté acostado 5 días esperando la resonancia, que son cosas que pasan en nuestros hospitales de repente. Entonces, eso alarga una estadía operatoria por falta de gestión del examen con anticipación. Entonces, la gestión del paciente en los hospitales tiene que partir antes casi que el paciente se hospitalice, cuando es un paciente programado. O sea, ojalá lo hospitalicemos si es un paciente médico, cuando tenga sus horas de los exámenes complejos pedidas y agendadas, y cuando es quirúrgico, cuando tengamos la cirugía, el día de la cirugía o la noche antes de la cirugía, porque eso mejora no solo la eficiencia de la cama, sino que disminuye las infecciones hospitalarias y una serie de cosas, ¿ya?
Hay otro indicador que también va en la misma línea de la eficiencia, que es el intervalo sustitución, que habla de cuánto tiempo pasa una cama vacía entre paciente y paciente. Entonces, se dice que cuando el intervalo de sustitución es de menos de 0,5 días, estamos hablando de camas calientes. Yo revisé para este año el intervalo de sustitución de la UCI de mi hospital y eran camas calientes, porque estaban 0,4, 0,30 y tanto los intervalos de sustitución. Y se habla de camas frías cuando pasa más de un día y medio y la cama no ha sido ocupada. Idealmente es que no pase más de un día o sea, ni menos de un día ni más de un día y medio entre que se vaya un paciente y llegue otro, ¿ya? También habla de la eficiencia. ¿Qué fuentes de datos ustedes requerirían para construir estos indicadores de cama? ¿De dónde sacan esa información? Regreso hospitalario. ¿De los egresos? Sí. ¿Ya? También una fuente de información. ¿Ya? ¿Y cómo se construyen los egresos hospitalarios? Con la digitación del censo. Con la digitación del censo, ¿cierto? ¿Ustedes saben cómo se hace el censo? Bueno, en algunos hospitales es el trabajo que realizan los funcionarios administrativos que van revisando por sala los ingresos y egresos que se van produciendo por día. Claro, cuando no tenemos los sistemas funcionando y operando, tenemos una persona que va recorriendo todas las salas del hospital, mirando cama por cama, quién está acostado. Cuando no está acostado nadie, tiene que averiguar si ese paciente no está acostado porque está en pabellón, porque anda en un examen, porque fue al baño, y así tiene que pasa todo el día, más de una persona, haciendo esta pega uno por uno, con una papeleta blanca, otra rosada, otra amarilla, autocopiativa, que después tiene que repartir en varias partes, para lograr que nosotros tengamos esta información. Cuando logremos que nuestros hospitales tengan la ficha clínica instalada, ¿cierto? Y los movimientos de cama se hagan en el momento en que ocurren, el censo se puede hacer automáticamente y tú vas a recibir, sin que nadie pase por ninguna parte, el censo en tu teléfono. No, acá no nos dejan usar teléfono, en tu computador institucional, diariamente y rápidamente. Pero eso requiere de que cuando tú mueves un paciente, o sea, que cuando el paciente se mueve en forma física, tú lo muevas en forma digital en el mismo momento, ¿cierto? Y no lo que pasa muchas veces, que los pacientes son dados de alta o cambiados de cama, y resulta que quedan acumulados en las estaciones de enfermería de los mapas de piso, hasta, no sé, hasta el día siguiente cuando los mueven, y ahí el censo no resulta. Entonces, requerimos de esta cultura distinta para tener este censo que va a ser súper fácil y sin problema. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que afectan la validez de esta información? Puede ser errores en las fechas de ingreso, egreso, errores en los movimientos entre los servicios, de los traslados. Exacto, todos esos errores que vas uno por uno te pueden descuadrar el censo completo, y como se afecta un día, afecta todo para abajo. Entonces tú vas a tener todo el mes con errores si un día te equivocaste porque no egresaste al paciente el día que había que egresarlo, entonces el número de camas te va a quedar confundido para el día siguiente, y por lo tanto te puedes dar cuenta al final de mes que la cosa no cuadró.
¿ya? Porque es un trabajo muy manual. Basta tener la información a nivel global de la ocupación de camas, de la sustitución, o hay que desagregar esa información. Lidia, ¿qué crees tú? Hay que desagregarla. ¿Por qué la desagregaría? ¿En qué la desagregaría, digamos? La desagregaría por servicio porque tienen particularidades cada uno diferentes. Claro, es súper bueno que esta información siempre esté desagregada por servicios clínicos, porque te permite gestionarlo. Si tú tienes un servicio con una ocupación baja, ¿cierto? Y otro servicio que está con una ocupación muy alta, y eso se mantiene en el tiempo, lo que tú debieras hacer como gestor es movilizar personal, movilizar camas, convertir un servicio en otra cosa, debieras tomar acciones, no dejar que tengas un servicio siempre con una baja ocupación mientras tienes otro con una tremenda ocupación. Entonces, es muy importante que esto esté desagregado y que cada jefe de servicio conozca el global, pero también conozca el suyo. Y diga, oye, ¿qué me está pasando? Que en mi servicio los días de estada son 15 en promedio y en el resto del hospital son 8. ¿Qué estoy haciendo mal en mi servicio? ¿Sí? ¿Y quién debiera conocer esta información periódicamente? Como que lo he repetido y me parece bastante, pero Bernardo, ¿a quién le harías llegar esta información periódicamente? Digamos, yo creo que los directivos del establecimiento deberían estar en conocimiento con bastante frecuencia, pero diariamente los jefes de servicio podría ser, creo yo. Y las enfermeras supervisoras. Ya. Ya, yo creo que hay siempre la que más ayuda en la gestión del servicio es la enfermera supervisora, porque está mucho más atenta a todas estas cosas. Y la verdad es que nosotros partimos enviando los cuadros de mando solo a los jefes de servicio, y al poco andar nos dimos cuenta que las enfermeras supervisoras querían la información y la utilizaban. Entonces, ahí hay un rol muy importante, porque el rol de la enfermera supervisora cambió totalmente de un rol clínico a un rol de gestión. Y ella está ahora a cargo de hacer mucha gestión, por lo tanto hay que incorporarla y ayudarla en todos estos temas de gestión. ¿Es posible comparar estos indicadores entre los establecimientos? Porque, por ejemplo, ustedes nos mandan un reporte donde vienen todos los establecimientos, ¿cierto? ¿Es comparable la información entre los establecimientos? No sé si está hablando Lidia con nosotros o... No, No, no solo es con nosotros. estamos con otra compañera también en el curso, es que si los comparamos pero son de distinta característica y complejidad, o sea, si fueran del mismo grupo, por lo menos que yo creo, de complejidad, quizás sí, pero si son distintos, no sé, o sea, no podría el que sea, por ejemplo, uno esté más alto, uno esté más bajo, no me podría dar una posición. Claro, o sea, no podemos comparar lo que pasa en el Hospital de Angaroa con lo que pasa en el Instituto de Neurocirugía o con lo que pasa en el Hospital Base, que es el Hospital Salvador, ¿cierto? Tienen niveles de complejidad, tipos de pacientes, estructura y muchas cosas distintas. Entonces, este tipo de indicadores son bien complejos de hacer comparaciones. Y por lo tanto, existen, vamos a saltarnos esto porque si no, no vamos a alcanzar, existen indicadores ajustados que sí permiten comparar, ¿ya? Y en eso el GRD nos entrega información que viene ajustada y que por lo tanto comparar estos indicadores entre los establecimientos ya es más correcto, ¿ya?
el IEMA, por ejemplo, es un indicador que ve la estancia media que tiene un hospital, o sea, el tiempo que están los pacientes, el tiempo promedio de estadía, pero lo ajusta por la complejidad de ese hospital, de la casuística de ese hospital. ¿Y cómo lo ajusta? Nosotros tenemos nuestro hospital, este es cualquiera, no es ninguno, un hospital X, ¿cierto?, que tiene 20 egresos del grupo de GRD A, 30 egresos del grupo GRD B, 25 del C, 40 del D y 30 del E, ¿ya? Cada uno de esos tiene una estancia promedio en mi hospital. Y al multiplicar el número de egresos por la estancia promedio, ¿cierto?, me da la estancia total, y yo les puedo decir que estos 145 pacientes que tengo en el hospital tuvieron una estancia total de 705 días, y en promedio, al dividir estos 705 por los 145 pacientes, de 4,9 días por paciente. ¿Ya? Pero cuando yo ajusto, cuando tomo un estándar, que puede ser cualquiera el que se defina, en GRD puede ser el estándar, puede ser la sumatoria de todo lo que pasa en todos los hospitales, ¿cierto? Y lo que yo hago es que a mis egresos yo le aplico la estancia promedio del estándar, ¿ya? Entonces me traigo esta columna hacia acá y ahora vuelvo a hacer las mismas multiplicaciones usando la estancia promedio del estándar y me da 800. Si lo divido por los 145 pacientes, me da 5,5 días. Entonces, el IEMA es la estancia observada en mi hospital, partido por la estancia del estándar. ¿Ya? Y por lo tanto, estamos diciendo que si la casuística fuera igual, ¿sí?, la complejidad de la casuística fuera igual, yo tengo menos estancia en mi hospital que en el total. ¿Sí? Entonces estoy súper bien porque yo estoy con 4,9, por debajo de lo esperado para mi casuística. Lo esperado para mi casuística era el 5,5 y yo estoy con 4,9, o sea, estoy por debajo de 1. Entonces, valores menores a 1 hablan de que yo soy eficiente, aun cuando hay igualdad de casuística con otros establecimientos. ¿Ya? Y hay otro indicador que va en la misma línea, que lo que hace es que se llama índice funcional. Incluso FONASA ha estado utilizando en sus últimas presentaciones y rankeando a los hospitales por el índice funcional que tengan, como un indicador de eficiencia, donde lo que yo hago es un poco distinto porque yo mantengo mi estancia promedio, pero me traigo el número de egresos del estándar. Y construyo el ajuste en base al número de egresos del estándar, y hago la misma división, 690 partido por 165, 4,2. Entonces veo cuál es la estancia ajustada por la casuística, que es 4,2, partido por la del estándar, y me da 0,9. Y valores menores de 1 están hablando de que soy más eficiente que el resto, que el estándar. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero comparar entre hospitales, yo debiera usar indicadores que sean ajustados por complejidad, por tipo de patología, por alguna variable que los haga homogéneos. ¿Ya? A lo mejor es mejor comparar, no sé, las UCI con UCI, que podrían ser un poquito más parecidas, aunque no iguales, pero tengo que tener esos cuidados. ¿Ya? Ahora, el último punto, porque parece maratón,
El último punto tiene que ver con la presentación gráfica de la información. ¿Se mueve esto o no se mueve? ¿Quién cree que se mueve? ¿Quién no lo ve moverse? A ver, la Carla y Martín parece que los ven moverse. La Angélica dice que no se mueve. ¿Lidia? Cuando amplío la pantalla del Zoom, veo que se mueve. Cuando se achica la pantalla del Zoom, se ve quieto. Entonces tiene que ver con un tema con dimensiones, pero lo veo de las dos formas. ¿Y Bernardo? Yo veo que se mueve, pero es un efecto óptico. Es un efecto óptico. No se mueve. Hay muchas imágenes que son efectos ópticos, pero era solamente para motivar en relación a que la forma en que nosotros presentamos información puede llevar a interpretaciones distintas, ¿ya? Y en eso hay que poner harta atención. Yo tomé justo, me mandaron, no sé si ustedes o desde FONASA directamente, el informe de las garantías retrasadas de este año. No sé si a ustedes les llegó. Y entonces empecé a tomar algunos gráficos y para discutir con ustedes cuál sería la forma en que ustedes presentarían esta información. Este primer gráfico decía que se observa que las garantías de oportunidad retrasadas, producto de la pandemia, aumentaron mes a mes hasta llegar a su máximo en septiembre 2020, con 79.282 garantías retrasadas, ¿cierto? Posteriormente fueron disminuyendo hasta 39.000 garantías retrasadas en mayo del presente año y aumentaron en este último corte a 46.555. Junto al aumento del volumen se evidenció un aumento sostenido en la antigüedad de las garantías retrasadas hasta el mes de mayo. En los meses siguientes ha ido disminuyendo, alcanzando un promedio de espera de retraso de 179 días y una mediana en el día de retraso de 96 días. Esto era todo lo que había asociado a este gráfico. ¿Qué les parece este gráfico? ¿Qué les gusta, qué no les gusta? ¿Qué creen que está bien, qué creen que no está bien? Atrévanse porque aquí no hay respuestas buenas ni malas. Están muy juntos los números, como que se ve un número encima del otro a la vista. Uh-huh. Cuesta diferenciar entre un y otro nivel de la curva. Claro, sería necesario, si estamos hablando aquí solamente del promedio de garantía y del número de días retrasados, o promedio de días retrasados, tener promedio y mediana. ¿Será necesario meter tanta información? Probablemente no, ¿cierto? Probablemente se le facilitaría a la Angélica poder entender los números si una de estas dos líneas desapareciera. ¿Sí? Entonces, de repente, poner más información de la necesaria en un gráfico solo dificulta la comprensión de lo que quiero que comprendan. ¿Sí? Porque tú quieres, cuando uno pone un gráfico, uno quiere que alguien vea e interprete lo que yo quiero que vean, lo que yo quiero que interpreten, no que hagan otros pensamientos. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay mucha información. Yo sacaría o la mediana o el promedio según la... ¿Cuándo usan promedio y cuándo usan mediana? El promedio lo usamos cuando la variable tiene una distribución más o menos normal. Y la mediana la usamos cuando la variable no tiene distribución normal. ¿Ya? Entonces, a veces cuando hay pocos datos, cuando ustedes ven que los datos están muy tirados hacia un lado, es mejor hablar de mediana que de promedio. ¿Ya? En la lista de espera, por lo general, usamos mediana y promedio.
Claro, mediana debieran usarse que ustedes ven que la gente en general tiene mucho retraso, o sea, los números son muy altos y no hay números bajos, debieras usar mediana, pero si lo que tú ves es una curva, que van desde poco hasta mucho, con el máximo al medio, o sea, una distribución normal, lo correcto o lo que se podría usar sería ahí un promedio, ¿ya? Bueno, acá yo lo primero que haría, como dice Angélica, es sacar una de estas dos. Me quedaría con el promedio o con la mediana, y acá de lo que están hablando es del promedio, y por lo tanto entonces hablan de promedio, por lo tanto yo sacaría la curva de la mediana. ¿Qué otra cosa me tengo que fijar en el título? O sea, en el gráfico. El título. ¿Cierto? Los títulos de los gráficos tienen que ser explicativos, igual que los de las tablas, ¿ya? Y tienen que considerar tres cosas: dónde, cuándo y qué. ¿Sí? Entonces un título siempre tiene que decir, por ejemplo, ya, tendencia de garantías retrasadas y promedio de tiempo de espera, porque hay dos cosas aquí, en Chile entre el 2018 y el 2021. Eso sería un título correcto. ¿Ya? Un título que no tiene el tiempo ni tiene el lugar de donde sacan los datos está incorrecto. ¿Ya? Y por último, ¿qué otra cosa, qué otro error tiene este gráfico? No sé si se dan cuenta. Los 79.000, ¿qué son? ¿Promedio de días de retraso o número de retraso? El número. Número de retraso. Pero de retraso. ¿Y dónde, y cómo, en qué eje están? El de la derecha. Donde dice promedio de días. La leyenda está incorrecta, ¿cierto? Esta leyenda debiera decir número de días de retraso y esta leyenda debiera decir promedio de días de retraso. Entonces, tiene estos detallitos que uno tiene que preocuparse harto cuando presenta la información. Este otro gráfico que venía en el informe. ¿Qué cosas ven en este gráfico? ¿Qué dice el título? Está incompleto también. No Está habla del incompleto. tiempo que... No hablan del tiempo ni de la unidad en que está, porque aquí está hablando de porcentaje, ¿cierto? Entonces, ese título no es un título adecuado. Debiera decir, no sé, porcentaje de retrasos según la etapa de atención para Chile 2018, 2000, o no sé qué año es, ¿ya? Ahora, cuando ustedes miran esto, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué garantía está con más problemas de retraso y qué garantía está con menos problemas de retraso? La garantía de tratamiento está con más retraso. Ya. Tiene un mayor porcentaje de retraso y la que menos, la de tamizaje, etapificación y seguimiento. Ya. Eso es lo que dice el gráfico, ¿cierto? Pero no es lo que querían decir. Porque si ustedes suman estos porcentajes, esta es una distribución porcentual de los retrasos. Yo no sé cuántas garantías de tamizaje habían. Entonces a lo mejor habían 3 garantías de tamizaje. 10, no sé. Y aquí a lo mejor habían 1000. Entonces este gráfico debió haber sido una torta que muestre la distribución porcentual
de las garantías que están retrasadas. Pero no sé si la proporción de garantías retrasadas de tratamiento es mayor que la proporción de garantías de diagnóstico retrasadas, porque no sé cuántas son las garantías de diagnóstico ejecutadas. Entonces, con el texto me hacen pensar lo que pensó Martina, que no es la información que me está entregando el gráfico. Entonces, por eso es súper importante cómo uno entrega la información, cómo la presenta. Aquí dice, en esta gráfica se observa que al corte a agosto del 2021, el 13% del retraso se concentra en el nivel primario de atención, con un total de 6.206 garantías. Y el título es Retrasos por nivel de atención, Hospital APS. Y tiene otro título que es Concentración de retrasos según nivel de atención, año 2018 a agosto 2021. Cuando uno le va a poner títulos fuera del gráfico, no le pone títulos dentro del gráfico. ¿Ya? Eso es para que no haya inconsecuencia entre ambos títulos. ¿Ya? ¿Qué les parece este gráfico? No está el porcentaje que dice en el texto arriba, no lo veo. Claro, ellos no me están describiendo el gráfico en términos porcentuales y no lo veo en la figura, ¿cierto? Eso es un tema, porque tendría que calcular, tendría que decir que 6.200 partido por la suma de 140.000 más 6.000, seguramente el 13. Después, fíjense que aquí me ponen diciembre de 2017, diciembre de 2018, diciembre de 2019. Estos tres son súper comparables, ¿cierto? Porque están a diciembre cada uno de los meses. Pero después empiezan a mostrarme el año 2020 y el año 2021. Si yo quisiera comparar cómo estoy en agosto del 2021 en relación a los otros años, yo quisiera a lo mejor saber agosto del 2021 en relación a agosto 2020 y en relación a agosto 2019, agosto 2018. O sea, cuando comparemos lo mismo. No es necesario poner toda esta gráfica para solo utilizar esto. ¿Cierto? Profesora, ¿Sí, Lidia? es que eso iba a decir porque como el mensaje que entrega, si en la gráfica número 6 se observa el corte en agosto, y lo que uno quiere, o sea, como lo que la frase de impacto busca, me imagino, es que nos demos cuenta de cuánto está acumulado en la APS, cuánto se acumula en el resto del nivel, que sería el hospitalario. Esto es como una línea de tiempo que ya está como media rara dispuesta, en donde se diluye, no es la evolución de los retrasos entre la atención primaria, o sea, no, porque es súper, como el título es bien concreto, y el gráfico totalmente diluido. Exacto. Exacto. Entonces lo que yo habría descrito acá es que la evolución de enero 2020 de la concentración de retrasos según nivel de atención primaria o secundaria, ¿cierto? Y en referencia, a lo mejor, al promedio acumulado de los años anteriores o en referencia a algún estándar con el que yo quiera irme midiendo, ¿sí? Pero no es la mejor presentación, o sea, ¿a qué me refiero? ¿Cuál es el concepto? Sean simples para que el mensaje que quieren transmitir llegue, y llegue súper claro. Aquí, porcentaje de retrasos por macroregión.
¿Presentarían esto como gráfico de torta? No todo está malo, ¿eh? No todo es malo. Una distribución porcentual que suma 100, el gráfico de torta es perfecto. O sea, si aquí están todos los retrasos y estamos distribuyendo la importancia relativa de los retrasos por zona, un gráfico de torta queda perfecto. Sabemos dónde se concentra la mayor cantidad de retrasos, que es en la macroregión centro, ¿cierto? Seguido del, parece que extremo sur y centro norte igual, y la que tiene menos porcentaje de retraso es la región norte. ¿Qué dificultad tiene este gráfico? Que no tiene un título adecuado. ¿Ya? Ese título no dice nada, debiera decir cuándo fue ese porcentaje, falta el tiempo ¿ya? Espérense que voy a hacer algo. Ya. Este es un gráfico que llega desde el informe que envían del servicio, que es la evolución de la producción de consultas y cirugías de urgencia en establecimientos de la red Oriente, periodo 2012-2020. Título tiene todos los componentes que queríamos, ¿cierto? Así que no tenemos nada que decir. Pero fíjense en el gráfico. Cuando yo miro este gráfico, yo me doy cuenta cómo han ido cambiando el número de consultas en el tiempo. Y lo veo súper bien. Pero el número de cirugías de urgencia no logro darme cuenta de la magnitud del cambio, porque tengo dos cosas que están en escalas muy distintas, en magnitudes muy distintas, y por lo tanto se me achata mucho el tema de la cirugía. Y cuando yo solo grafico la cirugía, puedo darme cuenta de cambios que en este gráfico no puedo ver. ¿Se fijan? No es que sea incorrecto, es que no permite ver con claridad los cambios en las tendencias. A veces cuando uno quiere ocultar información y que nadie se dé cuenta, lo metemos así. Entonces parece que fuera parejito, y en realidad cuando le cambian la escala, te das cuenta de los cambios. Entonces, ¿qué es lo que les recomendaría yo? Que estos dos gráficos no fueran juntos, que la información de estas dos situaciones no fueran juntas, porque las consultas son muchas y las cirugías son mucho menos. Entonces las escalas son distintas. Y aquí se les quedó pegadito esta cosa que no sé qué es. Seguramente había una tendencia, algo, pero no supe qué había, pero es un detalle solo para. Doctora, yo quería agregar ahí un punto, que la importancia de darle gráficamente a los gráficos, valga la redundancia, la importancia de lo que uno quiere mostrar. Por ejemplo, cuando nosotros enviamos los cuadros de mando y queremos mostrar cuál el porcentaje de altas ambulatorias se han dado, claro, si lo mostramos en una escala muy amplia, o sea, de 0 a 100% y damos menos del 10%, claro, se va a ver que es muy bajito, pero si hacemos una escala de 0 a 10%, claro, uno va a decir, damos mucha alta. Entonces realmente importa los ejes, cómo estamos mostrando la información en cuanto a los números, porque eso visualmente va a generar un impacto en la persona que está mirando esta información. Gracias, Carla. Este es otro gráfico en donde tienen las camas disponibles, las camas ocupadas, los pacientes COVID, los pacientes en ventilación mecánica, los pacientes COVID en ventilación mecánica y el porcentaje de pacientes en ventilación mecánica. ¿Qué les parece?
un cerro de información, doctora, que igual, ¿Cierto? sí, mucho. Que no se distingue la diferencia entre uno y otro gráfico, los números están unos encima de otros. El azul es lo que hace referencia al título, que es la ocupación. Todo esto de abajo, el título no hace referencia, y además es mucha información. Entonces yo les recomendaría que no sobrecarguen los gráficos, y aunque tengan que haber más gráficos, es mejor que sean autoexplicativos y que no nos confundan. Miren, por ejemplo, que el que hay para la UTI. Aquí le sacaron harta información y solo dejaron camas disponibles y ocupadas y el porcentaje de ocupación. Entonces es mucho más fácil de ver que el anterior, que tenía además estas barritas de un color más claro, que complicaba la interpretación. Entonces, de repente, es bueno dejar menos información en los gráficos y poner más gráficos. Capaz que si a este gráfico ustedes le sacaran las líneas de los ejes, incluso se viera más liviano todavía, y la información se destacara más. O le pusieran líneas cada 2 o cada menos líneas. Probablemente se facilitaría más la vista. ¿Ya? No encontré muchos ejemplos en lo que ustedes hacen muy buenas figuras y gráficos en general, y el informe de gestión que entregan está bien hecho. Probablemente se debiera disponibilizar uno más simplificado, a lo mejor con los puros gráficos. Podrían ponerlo en la página, no sé si lo tienen en la página sería bonito un dashboard que pudieran hacer con esta información que van levantando, porque levantan harta información y bien interesante. Y después de ser validada con los propios hospitales, se podría tener en la página, yo creo que sería bonito. ¿Ya? Pero recomendación, la información en los gráficos con un título que completo, con información que ustedes quieren que la gente vea, para que el mensaje sea claro, concreto y sencillo, no confuso. ¿Ya? Terminé en el tiempo justo porque me dijeron que viernes no me podía pasar ni un minuto de las 5. Así que terminé en el tiempo justo, pero de todas maneras, si tienen alguna pregunta, alguna recomendación, alguna queja, cualquier cosa, me gustaría que la hicieran. No, parece que no tenemos ni una queja. Les di la oportunidad, de quejarse, es gratis. Ninguna queja, doctora. Muy explicativo y buena la clase, se agradece. Qué bueno. Ya, pues entonces los dejo tranquilos para que los que todavía están en el servicio se puedan ir a sus casas y a disfrutar de un fin de semana largo, que viene muy bienvenido en estos tiempos. Así que me despido de ustedes, gracias por la atención y nos vemos un poquito más adelante. Chao. Gracias.